Bienvenidos al podcast del Quindiano.com y me encuentro vía telefónica con el escritor y profesor Octavio Escobar Giraldo para hablar de esta su novela Cada Oscura Tumba. Él es de Manizales, es profesor de español y literatura. Y maestro, qué gusto tenerlo en línea y hablemos de esta novela que definitivamente es conmovedora de comienzo a fin. Estuve muy enganchado a ella con cada uno de los personajes y sentía propio ese sufrimiento que nos fueron plasmando y que usted obviamente logró plasmar en cada letra, en cada palabra. Muy amable, Robinson, y me alegra mucho que utilices esa expresión, que estuviste enganchado, porque por supuesto lo primero que uno tiene que lograr es que el lector quiera seguir avanzando en las páginas, y como bien dices también es una novela que por supuesto tiene un aspecto trágico y doloroso, que es la narración pues de no tanto de los falsos positivos como de lo que generan los falsos positivos en las familias y en las personas que intentan que se haga justicia. Infortunadamente Colombia ha pasado por esta situación tan traumática, es un horror realmente eso de que las mismas autoridades, o por lo menos algunas de las personas que tienen autoridad, que portan las armas, terminen ajusticiando a los ciudadanos por motivos tampoco nobles. Pero bueno, yo quería participar como en que se recuerde esto, participar un poco también como en la reflexión, en la expiación también, si queremos utilizar un término religioso, de lo que ha significado para Colombia el hecho de que hasta ahora, según la JEP, 6.402 personas hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por motivos que realmente pues no lo justificaban de ninguna manera. ¿Sintió usted de pronto en algún momento que la historia, al momento de escribirla, lo estaba, digamos, le estaba pesando, tanto dolor, tanto horror, como usted bien lo describe, al momento pues, de llevarlo a la página? La verdad, Robinson, es que fue una novela muy difícil de escribir. Yo todo el tiempo tenía la palabra respeto ahí en la cabeza, porque mi prioridad era no revictimizar a las víctimas, como es obvio. Y de otro lado, pues uno tiene que obedecer a unas dinámicas de la escritura. Uno tiene que disponer los materiales con los que está trabajando de manera que sean interesantes para el lector, que el lector quiera efectivamente avanzar en la lectura, y más en este caso en particular porque yo quiero creer que la novela permite que quienes se aventuren a leerla vivan todo este drama nuevamente y de una manera muy distinta, no a través de un reportaje de 2-3 minutos en la televisión, no de una nota periodística de un cuarto de página, sino todas las emociones, todas las angustias, todos los dolores, como bien lo dijiste tú, durante 260 páginas, hacerse uno parte de este drama que es profundamente conmovedor y que creo que revela mucho de la realidad colombiana, y es importante que cada uno de nosotros, que cada ciudadano en buena medida pase por esto de una manera diferente y gane otra forma de comprensión de lo que implican los falsos positivos para la sociedad colombiana. Usted hablaba de algo que es el tema de que no sea algo efímero, de que no fuera algo pasajero como una noticia de 3 minutos, y me recuerda a usted documentales que sí se han tomado el tiempo de años, como Retratos de Familia, Silencio en el Paraíso, que es una película. También hay reportajes, digamos, un poco más extensos. En este caso, ¿qué tanto tiempo le tomó a usted escribir la novela? Pero otra pregunta allí que le uno,
se nota que hubo una investigación periodística rigurosa de tiempo, de años, quizás de viajes, no sé, de conversaciones con víctimas. Quisiéramos saber si eso realmente estuvo allí en esta construcción. Sí, hubo un proceso de investigación largo y yo diría que además de decantamiento, porque en primer lugar uno llega es como a la indignación, ¿no? Pero la indignación no es no es buena consejera a la hora de escribir. Entonces hay que pasar de la indignación a, como bien dices tú, hacer un trabajo de investigación que de un lado tenía que ver con los hechos mismos y de otro lado tenía que ver con los documentos judiciales y con los conceptos judiciales que tienen que ver con estas ejecuciones. Entonces, ese trabajo de investigación y de decantamiento de esa información fue importante, y de convertir esa información en un material narrativo que además implicaba tomar unas decisiones, y implicaba tomar la decisión de utilizar algunos de los esquemas narrativos de la novela policíaca y de las novelas de género negro. Implicaba también acercarse a la agilidad narrativa del cine, en el trabajo de los diálogos, sobre todo, que es una labor que a mí me gusta mucho, el trabajo con los diálogos, y te insisto, ¿no? Nunca perder de vista el tema ético, ¿no? La posibilidad de que todo fuera tratado con mucho respeto, de que todo fuera muy justo. En ese decantamiento de la investigación, yo me pregunté muchas veces si quería o no quería hablar con familiares de víctimas en el proceso de escritura de la novela, y opté por no hacerlo. Hablé con personas relacionadas con las víctimas, pero no directamente con ningún familiar, porque de todos modos estamos hablando de una novela, estamos hablando de un trabajo de ficción, y eso es importante recalcarlo. Entonces creo que tenía que guardarme ese porcentaje mínimo de libertad a la hora de inventar, a la hora de que mi imaginación trabajara con los materiales que tenía. Entonces yo preferí no hablar con familiares de las víctimas. Imagino que en la medida en que la novela camine, voy a terminar haciéndolo, pero bueno, es distinto hacerlo cuando la novela ya está escrita, muy diferente hacerlo cuando se está en el proceso, y la verdad temía hasta cierto punto que hablar con los familiares de las víctimas pudiera paralizarme en el momento de la escritura. Es un caso muy particular porque escribir sobre unos hechos tan dolorosos le genera a uno muchísimas dudas, le genera a uno muchísimas inquietudes, y es fácil en un determinado momento decir no sigo adelante, esto es complicado, esto es delicado. Entonces sí, hice la labor de investigación, y como tú bien lo dices, fue una labor larga, pero decidí no hablar con familiares de las víctimas. ¿Qué tan larga fue esa labor de investigación en años? En años, yo creo que debió ser alrededor de 1 año y medio. Y el momento de la escritura ya como tal, de decir me sentaré a escribir, porque los procesos creativos obviamente varían, no hay una ecuación exacta ni mucho menos, pero ya escribir narrativa, en este caso su ficción, ¿usted tiene alguna rutina, horas, o toma apuntes en los papelitos también por su trabajo como profesor? ¿Cómo es ese tiempo que le dedicó? ¿Cómo fue? Mira, yo empecé a trabajar la novela, yo creo que a mediados del 2016, en un momento en el que yo sentía que era un tema que estaba pasando, y me van a perdonar la expresión que voy a utilizar, que estaba pasando de moda, ¿sí? Era el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, el tema de la paz se había convertido en prioritario, había habido
estábamos cercanos o al referéndum en el cual ganó absolutamente el no. Entonces, digamos que el tema de la paz era el que copaba todas las páginas, y a mí eso me comenzó a molestar. Yo decía, pero es que esto que ocurrió es profundamente preocupante y tiene muchísimo que ver también con todo lo que está ocurriendo. Era un momento en el que no teníamos muy claro que la JEP iba a tener la importancia que hoy por fortuna sabemos que tiene. Entonces, desde ese momento yo empecé a recopilar materiales, a recopilar artículos, a ver los documentales que tú hace un rato mencionabas, a recoger también libros, que no hay muchos, pero los hay. Me fue muy útil, por ejemplo, un libro de la que fue la directora de la JEP hasta hace unos meses, un libro publicado por la Alcaldía de Bogotá, en donde hay muy buenos materiales. Entonces todo eso se fue acumulando, digamos que iba formándome una idea que espero sea clara de lo que ocurrió, y empezaron a aparecer los personajes, empezaron a aflorar las posibilidades narrativas, y a medida que pasaban los años fue ocurriendo también algo que es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja con tanta información, que los personajes fueron creciendo, que los personajes fueron, entre comillas, ganando independencia, y entonces ahí ya empieza la imaginación a funcionar muchísimo más libremente, y yo termino la novela tal vez en el segundo semestre del 2018 o empezando el 2019. La pandemia no era un buen momento para presentar novedades bibliográficas, entonces yo la dejé ahí en reposo, la revisé, y bueno, ahora estamos, esta Planeta la publicó, y bueno, estamos empezando el camino con ella. Hablemos un poco de este personaje de Melba Lucy, la que llega, digamos que la que lleva todo el peso del drama por la muerte de su hermano, por su situación familiar, también por ese pasado con un amor ahí como que medio frustrado. ¿Cómo nace ese personaje en su historia? ¿Cómo va construyéndolo también? Mira, Robinson, ese personaje procede de una novela mía anterior. Es un personaje secundario de una novela policíaca que yo publiqué en el 95, que se llama Zaire, que se desarrolla esencialmente en Buenaventura. Este personaje, curiosamente, le había gustado muchísimo a personas cercanas a mí, y entonces cuando yo pienso en cómo voy a estructurar el relato de Cada Oscura Tumba, me surgió la idea de rescatarlo y de trabajar a partir de ella, y estoy muy contento con esa decisión. Creo que con los pocos datos que yo había dado en esa primera novela, en Zaire, pude ahora construir un personaje muchísimo más rico, un personaje lleno de matices, y un personaje que es capaz de lidiar y de transmitirle al lector, por lo menos eso quiero creer, todos los dilemas de lo que situaciones de este tipo implican. Entonces, poco a poco lo fui construyendo, poco a poco lo fui enriqueciendo, lo fui enfrentando pues con los hechos tan lastimosos en lo que está metida, y bueno, tengo que reconocer que estoy muy contento con lo que es Melba Lucy en el libro, y creo que es el personaje con los que los lectores van a caminar las páginas del libro, es el personaje que los va a ir jalando para llegar al final de la novela. Siento que la novela tiene mucho periodismo, como se lo había dicho ya antes, y por eso le preguntaba particularmente por ella, porque mucho de lo que ella va contando, y algunas partes de la novela que están como muy narradas en ese sentido, pero también hay un elemento que es de la novela negra, y hay unas novelas negras que están muy bien ambientadas, sobre todo en Bogotá. Le pregunto usted siendo de Manizales, formado en Manizales, viviendo actualmente en Manizales,
¿qué lo llevó a contar la novela en Bogotá como ese telón de fondo principal? Obviamente porque hay otros escenarios, sabiendo que también fue algo que sucedió en varias partes del país, pero pues sobre todo usted también de una ciudad, digamos, de región. Sí, yo he vivido particularmente en Manizales, pero he vivido otros periodos en Bogotá. Entonces, digamos que esa zona en la que se ambientan buena parte de las circunstancias de la novela, la zona de Teusaquillo, la zona cercana al Parkway, todo lo que tiene que ver con ese sector, lo conozco bastante bien. Y cuando se planteó la novela, pues yo tenía que ser fiel, digamos, a mis personajes, y pues lo natural era que estos personajes se movieran en Bogotá, cuadrado el abogado que digamos guía la otra línea argumental de la novela. Ajá. Que es de Pereira, pero desarrolla su vida jurídica, digamos, en Bogotá. Y para serte sincero, de otro lado, yo he escrito varias novelas que se desarrollan en Manizales, entonces tenía como deseo un poquito de, que dijéramos, de cambiar de escenario, y te insisto, esa zona de Bogotá me es bastante conocida. Aquí adelante un poquito hay una cafetería que tiene una presencia importante en la novela. En ese sector, caminando del Parkway hacia Galerías, vi una cafetería que era prácticamente lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, digamos que ahí como que se decidió finalmente que buena parte de la novela se desarrollara en Bogotá. Incluso podría decirse que en esa parte es como si hubiese hecho una película, porque buscó casi locaciones para ambientar muchas de las situaciones que suceden en la novela. Es algo cinematográfico, como también usted mismo lo decía. Sí, por supuesto. Además, tengo que reconocer que ya cuando la novela estaba en camino, en algunos viajes a Bogotá, como bien lo dices tú, yo fui a buscar las locaciones. Obviamente las locaciones nunca funcionan exactamente igual. Uno termina introduciendo otros detalles, uno termina inventando cosas, pero algunos de esos restaurantes que aparecen en la narración tienen que ver con restaurantes que efectivamente existen. Y por supuesto, pues no sé, el centro andino, el sector del Centro Internacional de Bogotá, pues están allí plasmados como efectivamente son en la realidad. Ya pasando un poco al tema, digamos, más general, ¿en qué momento siente usted que la novela ya tiene que terminar ahí? Porque alguien decía que una novela nunca se terminaría, o una película, o el autor o el director siempre estaría buscándole, pero usted dice, no, ya, aquí ya no puedo, o sea, ya aquí tengo que dejarla, o si no, seguiré aquí perpetuamente. Pues mira, curiosamente yo pensé que la novela iba a terminar antes. Hay un momento, no voy a estropearle la lectura a quienes se animen a acercarse a cada oscura tumba, pero hay un momento en que yo creí que la novela llegaba hasta allí, y sentí que los personajes me exigían más, me exigían dejarlos vivir otro poco, y estoy muy contento con esa decisión. Estoy muy contento con esa decisión. Creo que eso me permitió redondear la novela, creo que eso le dio otras dimensiones al tema, y curiosamente, después de que se me impuso como esas 30 o 40 páginas más, el final que tiene en este momento Cada oscura tumba sí me pareció que era muy claro. Y si bien es, por supuesto, un capítulo que concluye, que finaliza perfectamente la narración que yo estoy haciendo, creo que es también un final que hace que la novela quede en la cabeza del lector, que el lector se siga haciendo preguntas, se siga interrogando a sí mismo sobre lo que ocurre, sobre los temas éticos, sobre los temas humanos y en alguna medida también sobre los temas jurídicos y si se quiere políticos que implica lo que yo estoy contando en Cada oscura tumba. Ya para ir finalizando, ¿cómo llega su novela
a una editorial, al Grupo Planeta, una editorial también dependiente del Grupo Planeta como Seix Barral. Se lo pregunto por lo siguiente: muchos de estos libros que tienen unas historias estupendas, lastimosamente se autopublican y no pueden pasar de cierto círculo muy cerrado, se pierden en el tiempo, pero en esta oportunidad se catapulta incluso para poder estar fuera del país y llevar esta realidad a otras geografías. ¿Cómo llega usted a la editorial? Pues mira, de un lado, pues yo tengo una carrera literaria ya larga, con algunos premios, con libros que han tenido buen público, entonces eso facilita las cosas. Y yo he tenido una buena relación con el editor literario de Planeta, Juan David Correa. Yo le escribí a Juan David, le conté que tenía este material. Él fue muy receptivo, fue además muy cortés en el sentido de que me dijo en 2 meses te doy una respuesta, lo cual a veces no es frecuente con los editores. Y efectivamente en el plazo que me dijo, me escribió y me dijo, no, esta novela nos interesa. Él escogió el sello del Grupo Planeta que creía que era más adecuado para la novela. Estuvo entre Tusquets y Seix Barral y finalmente decidió que Seix Barral, lo cual me parece maravilloso, porque si bien son 2 sellos con muchísima tradición, pues Seix Barral ha sido el sello que más peso ha tenido en la historia y en la evolución de la literatura latinoamericana. Y bueno, así se hizo el libro. Yo estoy muy contento con el trabajo material. Creo que es un libro muy bien presentado. Creo que hicieron un trabajo maravilloso con la carátula del libro, que era una cosa que me preocupaba sinceramente. Las carátulas a veces dejan a los autores insatisfechos. Esta vez creo que el acierto es impresionante. Y bueno, ahora lo que queda es que los lectores se animen a acercarse, la disfruten, entre comillas. Yo sé que un tema tan doloroso, la palabra disfrutar suena paradójica, pero de todos modos estamos en el campo de la literatura, que es una actividad de ocio, y en las actividades de ocio las cosas se disfrutan aunque también duelan, y espero que eso sea lo que ocurra con la novela, que de un lado vayas interesado en la lectura, vayas viviendo con los personajes, sufras sus emociones, sientas el dolor con ellos, pero también cuando llegues a la última página y cierres la novela, sientas que pasaste un buen rato en compañía de la literatura. Maestro, ya una última pregunta, saliéndonos un poco del tema de la novela y del libro. Cada país tiene como unas heridas, unas situaciones que van metabolizando quizás y que van haciéndole catarsis por medio del arte, llámese cine o literatura en este caso. Lo vimos con Argentina, con Chile, en fin, innumerable la lista. ¿Siente usted como autor que falta más cine, más documental, ficción y literatura en relación a este episodio tan oscuro de la historia colombiana, tema de los falsos positivos? Yo creo que falta. Yo creo que, y en ese sentido estoy muy contento de estar participando en una discusión a la que yo creo que le faltan sustratos. Hay mucho sustrato periodístico, pero creo que la literatura da otras formas de entendimiento, da otros puntos de vista. Y creo que no solo con respecto a los falsos positivos. Colombia es un país cruzado por una gran cantidad de violencias, por muchísimas violencias, y no en este siglo XXI, desde hace muchísimo tiempo. Y creo que a veces la literatura ha sido timorata con respecto a eso. Como tú bien lo dijiste, Argentina y Chile sufrieron dictaduras militares, las sufrieron hace 50, 60 años, y todavía están escribiendo y todavía se están haciendo películas sobre este tema, y es una posibilidad que la cultura colombiana debe tener presente, y creo que hay necesidad para que exorcicemos, para que nos redimamos, para que nos sanemos
que todos estos hechos lamentables, que todos estos hechos luctuosos entren a ser parte de los hechos culturales, de las realizaciones culturales, y que nos ayudemos a reflexionar, nos ayudemos a recordar, nos ayudemos a entendernos un poco más. Decir que la última pregunta es la última pregunta en el periodismo no funciona. Quería preguntarle ya, esta sí, la final. ¿Le sucedió de pronto durante la escritura o posterior, ya que la novela se ha publicado, de pronto como intimidaciones por haber abordado este tema, como a los mismos personajes que son, digamos, acusados, incluso revictimizados? En el caso suyo, ¿se sintió intimidado por un tema tan tabú, tan peligroso, también podría decirse? Mira, la novela fue presentada en la Feria del Libro de Bogotá el 1 de mayo. La verdad es que apenas está circulando. Yo espero que no ocurra. Hasta ahora no ha ocurrido y espero que no ocurra. Porque ha pasado ya en otros escenarios, ¿no? Sí, o sea, sí, ya he hecho algunas presentaciones y todo, pero sí, yo espero que no ocurra porque porque quiero creer que el país ha madurado y que es la hora de que hablemos de lo que somos, hablemos de lo que hemos sufrido, hablemos de nuestros pecados y también de nuestros dolores con madurez, y en ese sentido creo que cada oscura tumba también es respetuosa con todos los implicados. Entonces, por supuesto sé que existe esa posibilidad de que eventualmente alguien se moleste con lo que es la novela, pero ojalá no ocurra nada. Eso sería lo mejor. Él es el escritor Octavio Escobar Giraldo, autor de la novela Cada oscura tumba, un relato conmovedor, fuerte, necesario, como solemos decir muchas veces, pero que de una u otra forma nos ayuda también a construir y a hacer memoria de este país. Maestro, muchas gracias por su tiempo, por su nobleza, por estar con nosotros en este podcast del Quindiano.com. No, Robinson, muy amable usted por la invitación, muy amable que haya leído la novela, y bueno, seguiremos conversando al respecto.